Digamos, una actividad local pensada para, sobre todo, captar mentes de Barcelona y de cerca. Y bueno, no me entretengo más, doy paso a Alicia Güell. ¿Se oye? Sí. Sí. He desarrollado un proyecto que he llamado Fotopack, es un proyecto de joyería interactiva. Últimamente estoy investigando sobre los temas para trasladarla a otro medio. Es decir, ha dividido como el proyecto en 4 avatares para poder crear androides a los que, gracias a la computación cuántica, pues codificar esa mente y poder trasladar tu personalidad, tu historia, todo a diferentes cuerpos. Y me he dado cuenta de que, bueno, pues esto de cuerpo es como una cosa muy romántica, ¿no? Esto de que las historias de ciencia ficción que representaban un cuerpo protético en los cuales pues se iban añadiendo partes para hacerte inmortal, pues está quedando bastante en desuso y últimamente está habiendo muchos proyectos en los cuales se piensa el cuerpo, se replantea como una especie de ente que podamos traspasar de un sitio a otro. Hay una charla que recomiendo mucho, que es esta de Amber Case, que dice Todos somos cyborgs, en la que ella explica que en sí estamos sufriendo como una especie de proceso y estamos evolucionando, ya no simplemente somos Homo sapiens. Ella define el cyborg como un organismo al cual se le van añadiendo componentes exógenos con el propósito de adaptarse a un medio. Y lo relaciona pues, con los tiempos en los que vivimos ahora. El tema de tecnologías, el tema de poder estar en varios sitios a la vez, el tema de poder desdoblarte. Hay un libro que habla sobre lo mismo, es un poco antiguo, pero es como uno de estos clásicos de Sherry Turkle, en el que ella entrevista a muchos usuarios de los entornos Mood. Que los entornos Mood son unos entornos multiplataforma, el principio de los juegos de rol, en el que se iban desplegando pues, personajes a través de líneas de código. Y en ella se entrevista a un usuario que le dice esto: después de todo, ¿por qué darle este estatus superior al yo que tiene cuerpo, cuando los yoes que no tienen cuerpo pueden tener diferentes clases de experiencias? Y es aquí pues, cuando empecé a trabajar los temas de arquitectura de red. Por ejemplo, la forma en la que tú te relacionas de una red a otra no es la misma. O sea, tú no eres el mismo cuando publicas en Facebook que cuando publicas en LinkedIn, ni mucho menos cuando publicabas en Twitter. Es muy curioso porque además todo esto, o sea, además tus cuerpos, tus pequeñas representaciones son autónomas. O sea, ahora mismo es posible que alguien esté en mi Facebook o me haya encontrado por Instagram y esté interactuando conmigo. O sea, son pequeños yoes. Berkeley decía que había que presentarlos de la misma forma que te presentas en público. Tienes que procurar que nadie te escriba a las 12 de la noche y bueno, pues tener en cuenta ese tipo de historias. Y bueno, pues aquí empecé a trabajar con el tema. Hace un par de años mi padre recibió una oferta de trabajo muy buena y decidió irse a Latinoamérica, pero no sin antes dejar instalado un sistema de telecomunicaciones tan complicado que mi casa, bueno, dejó de parecerse al salón de Lola y empezó a parecerse más al puente de mandos del Enterprise. Pero bueno, cuando mi padre dejó de tener cuerpo y se convirtió en una iPad rosa que iba rulando por mi casa, me di cuenta de las posibilidades del no tener cuerpo, de poder estar simulado. Es muy interesante, pero es curioso cómo Internet ha imitado incluso la vida y la naturaleza. Hay una similitud entre las formas de crecimiento de un perfil en Facebook junto con las formas de crecimiento de las ramas. O sea, son las mismas estructuras. Así que bueno, a partir de esto empecé a trabajar en una serie de proyectos que tenían que ver con la representación de la arquitectura en el propio cuerpo. Este proyecto se llamó Constellations, además estuvo expuesto en Taiwán, por Hexagon, y me hago publicidad. Pero claro, había algo que me faltaba. Era un proyecto así pequeñito, porque claro, como viajaba mucho, pues necesitaba todo tenerlo en pequeñas carpetas que poder meter en la mochila y llevarme a otro país, porque por esta época viajé mucho. Era un proyecto de estos de poder representar las redes que yo estaba sintiendo que se estaban realizando encima de mí. Pero había algo que me faltaba, y era el problema de la cibercultura. Pierre Levy y Derrick de Kerskov acuñaron el término cibercultura y dijeron que era representativo de la tercera era de la comunicación. En él decían que había un lenguaje que se había creado que era mucho más universal que el propio alfabeto.
y ese era el lenguaje digital. Es decir, emoticonos, imágenes que hemos visto, e incluso los memes, que es una cosa de los años 70, o sea, es una idea que se propaga a través de la cultura humana, a través de la repetición. O sea, es muy curioso, pero, o sea, estamos creando algo, aunque no se vea. Y bueno, pues aquí empezó mi proyecto. Decidí que hacerlo a la inversa. En vez de cómo representar la arquitectura de mi propio cuerpo, cómo representar mi cuerpo a través de esta arquitectura de datos que se me daba. Bueno, lo enmarqué en la idea del reflejo, de dar distintos reflejos tuyos. Hay una historia que me gusta mucho contar, que es la leyenda de las sirenas, que bueno, todo el mundo la conocerá. Pero es este animal mitológico que bueno, pues atraía a los marineros hacia su muerte, y pues me he dado cuenta de que pues, esto del selfie, de las redes, es como muy de sirena. O sea, tú lo que quieres es causar una buena impresión, más likes, tener más retweets, tener más amigos. Y bueno, pues aquí empezó el proceso. La verdad es que llevo ya tiempo desarrollándolo, hice unas piezas que eran demasiado grandes, he de decir, queda mal decirlo, pero yo soy muy de letras y entonces no sabía que 5 centímetros era tan grande. Pero bueno, hice diferentes pruebas aquí en la máquina, he estado un mes, diferentes versiones, qué redes utilizo más, qué redes no puedo utilizar, y bueno, y al final decidí crear 2 versiones. Una primera, que era esta simple, y la segunda que llevo puesta, que os voy a hacer la demostración. Bueno, os la cuento. En esta decidí añadir... ¿Sabes qué? Es el momento en el que yo quedo como el culo, porque esto... La segunda llevan incluidos un código NFC. Trabajando aquí, estaba Alex por aquí y me dijo, oye, ¿por qué no añades a esto algo digital? ¿Qué puedo añadir? Hay una tecnología que se llama NFC, que es la que tiene los libros, que es la que tiene la ropa, los zapatos, cuando pitas, pues debe sonar eso. Y es un sistema de transmisión de datos a corta distancia. Entonces, son estos chips que hay aquí detrás y que básicamente puedes tener acceso a contenido digital. He de decir que no están para todos los... Bueno, no está para todos, no está para Apple, no sé por qué. El señor Steve Jobs decidió que no era una tecnología útil para usarla. Pero escaneándola como escanearías un código BIDI, es el momento. podrías llegar a configurar llamadas, bueno, alarmas y esas cosas. Pero bueno, es que sí me gusta esto mucho. Investigando. La idea era poder realizar algo que la gente pudiera utilizar, o sea, algo que realmente tuviera una función más que una función estética. Bueno, esa es mi abuela, que no es un público objetivo, pero el señor de al lado es un artista digital que se llama Jerome Lord, y encontré esta foto por aquí en la que sí el señor sí que se ha hecho su propio logo de Twitter. Entonces, o sea, yo por ejemplo participo en muchos mercados de arte y me dejo la pasta en tarjetas de visita que lo mejor que puede pasar es que alguien se haga una raya de cocaína con ello, porque siempre me aceptando por el suelo. Pero claro, pensé, digo, pues por ejemplo para mí, o sea, esto sería otra forma de comunicarte con el usuario, con alguien que viene. Además de que es curioso, pero cuando la gente ve una camiseta de Adidas, pues ve una camiseta de Adidas, pero cuando la gente, y me he dado cuenta por aquí, cuando la gente ve esto, como que se anima, ¡ay, esa qué redes! ¡Ay, eso qué! O sea, es como que anima la interacción. Bueno, me gustaría acabar con una reflexión que llevo ya pensando como un par de semanas, que es por qué no regresar el cuerpo. Vale, vamos a hacer ciencia ficción. Imaginemos que en el futuro, o sea, las posibilidades de utilizar las tecnologías no es porque estén diseñadas para nosotros, es porque las estamos utilizando. O sea, cuando nos relacionamos mediante redes sociales, tú notas que hay alguien ahí al otro lado. Pero pensemos, por ejemplo, y era una de las cosas que se proponían con todo este principio de Internet, ¿qué pasaría si pudiéramos desarrollar simular personas que hablen con nosotros, lo que son los bots? Que bueno, yo no sé si... Es que cuando salió el bot del IKEA, me decía un montón de guardadas y te iba contestando, vale, es un nivel muy básico, pero ¿podríamos llegar en algún momento a desarrollar un bot con el que podamos hablar y que tenga una identidad propia y, yo qué sé, de que te puedas enamorar, como la película de G?
Pues he estado probando antes porque he pensado lo mismo, pero solo reconoce de uno en uno, ¿eh? Ah, vale. Lo reconoce bien. Yo es que, ¿sabes? En algunas ciudades hay tarjetas para el metro. Sí. Y en algunos, yo no sé, gimnasios o lo que sea, tienes una tarjeta de abonado y tal. Pero si ves en la cartera más de uno. Problema, preferiu castellà, perquè anglès... Inglés o castellano. Inglés. Castellano. Castellano, bueno. Castellano, no. Pero bueno, igual algunas... there is some words in English, so probably you'll follow. No, no, so seriously. Vale. Bueno, primero de todo agradecer a los compañeros de aquí, del MOOC, por esta presentación, bueno, el espacio que vamos aquí a utilizar para estar aquí haciendo un poco de jamming de ideas. Lo que os voy a enseñar yo es primero de todo un contexto de, claro, como aquí no nos conocemos, prácticamente solo yo al menos conozco a 2 personas de aquí, por lo tanto aquí al 99% no os conozco. Primero os voy a enseñar un poco qué hago normalmente, un poco así como un overview para luego llegar a enseñar el proyecto que tiene que ver también con lo que acabas de contar tú, de alguna otra manera. Sobre todo con el tema de robótica, robots, todo ese tema me gusta muchísimo a mí en particular y da para, ya entras en términos filosóficos de hecho. O sea, todo es un poco lo que has descrito, esto que comentabas de años 40, un bot o robot o consciencia artificial, digamos, llamamos como se quiera. En esto tampoco me quiero alargar mucho ahora porque daría como para hablar muchísimo eso, pero en realidad no sé si vale la pena no sé si lo conocéis, os lo recomiendo mucho porque ahí habla de estas bases, un libro de Roger Penrose, un matemático bastante, aparte de teorías matemáticas y demás, bastante experto en la materia de la robótica, inteligencia artificial, bla bla bla, y ahí se describen 2 tipologías de inteligencia artificial. Los que creen un poco esta línea como la que nos acabas de enseñar así, casi como qué bien que pueda venir una conciencia que nos pueda, digamos, yo ahora no voy a entrar si me gusta más una que la otra, pero qué bien que va a venir este recambio del ser humano, ¿no? Puesto que ya las máquinas pueden llegar a más desarrollo. La otra, en cambio, es un poquito más escéptica, porque en el momento que, seguramente no sé a qué os dedicáis, pero bueno, solo que te mires un poquito cómo van las cosas por ahí, si os acordáis de aquel famoso robot que ganó al Kasparov, ¿no? El Deep Blue, por ejemplo, o otros casos de estos, lo que pasa con este tipo de robots es que son extremadamente inteligentes para hacer, por ejemplo en ese caso, jugar una partida de ajedrez contra el máximo, no hay nadie que juegue mejor que el Kasparov, ¿no? Y ganarlo, pero luego igual le dices, haz una receta de cocina y es un auténtico estúpido, o sea, es decir, no está diseñado para una tarea muy concreta, ¿no? O sea, es como, hay una cantidad de cálculo brutal para todo eso, pero en cambio, claro, el ser humano tiene muchas transversalidades que yo creo que ahí viene el enigma, un poco qué son las emociones, cómo funcionan en el pensamiento, bueno, ahora no voy a alargarme, pero en definitiva, ahí lo dejo, hay como estas 2 líneas muy interesantes de analizar. Bueno, yo en mi caso os voy a enseñar con un pequeño trabajo que tengo de un organismo electrónico, sería una programación, os voy a enseñar un poco aquí. Primero enseño un poco las áreas a que me... Estamos muy fuertes. Un poco estas son las áreas un poco que básicamente últimamente me dedico más, no son las únicas, pero digamos que enseñan un poco las áreas que he ido trabajando en los últimos años, algunas más, algunas menos, pero de alguna manera sé cómo se interrelacionan entre ellas. Música, música experimental, en la cual digamos, el factor común es que siempre me desarrolla, esto en serio, siempre me gusta hacerme la herramienta, es decir, en música electrónica, programando la herramienta para hacer la música electrónica en directo. Esto sería un poco el resumen. Ahí veis un poco una imagen de incluso la web donde tengo publicado tal.
Luego otro capítulo que también es interesante, que es la extensión de eso. Igual que yo hago mis instrumentos para hacer la música, también puedo hacer los instrumentos para otras personas, que es lo que ya englobo dentro del Sonic Interaction Design, que es un poco proyectos tipo como los que he trabajado con Mobility Lab, de unos skates sonoros. O sea, aquí meter un poco gesto, cuerpo, datos, movimiento, etcétera, espacio, tal. Hay dos experiencias en este sentido que me gusta mucho trabajar, y es una línea que me gusta mucho trabajarla, que pues esto, Mobility Lab con los skates, y luego The Wearable Fashion Orchestra, que también era muy bonito, pues eran unos trajes así experimentales que tenían los sensores, entonces se trataba de sonificar los movimientos de los trajes en sonos. Y el otro que veis aquí, que es bueno, lo que es un poco esto que enlaza con lo que has comentado tú antes, de una manera mucho más humilde y sencilla, seguro, voy a decir eso no, bueno, es igual. Enfin, vamos a... Esto sería, bueno, estos tres ya los paso así rápido, pum, 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 a ver. Bueno, por supuesto está... esto es un poco lo que estoy trabajando ahora, pero como que no hay nada ni publicado ni demás, tampoco no quiero alargar demasiado, pero también tiene que ver un poco con los temas anteriores, también más aún con el cuerpo, sobre todo por el tema de trabajar lo que sería el sonido, la música, pero desde una óptica, no sé si se graba ahora, pero ya entendéis, que no sea audible, es decir, como por ejemplo percibir el sonido a través de la piel o del cuerpo, ¿no? De los músculos, tal. Eso es un trabajo que estoy como empezando ahora, espero que si algún día llega a buen puerto ya, pues no sé, ya igual sabréis algo, así, no sé, ya lo vemos. Ahora de momento son experimentos, este por ejemplo es uno que estoy ahora empezando ahí, de esto mismo que tiene que ver también con este, que sería una programación generativa. La programación generativa se basa en leyes de la biología, de la geología, etcétera, etcétera, o sea, matemática, claro, por supuesto, combinatoria, probabilidades, ahora random para aquí, random para allá, ahora un árbol que crece por aquí, etc. Este ahora lo pondré, o sea, 3 minutos. En definitiva, lo que lleva esto es seguramente muchos conoceréis Raspberry Pi para lo que veis aquí a la derecha es lo que lleva dentro, o sea, todo el percal este que os he contado de generatividad que va construyendo, digamos, la composición así como por combinatoria y demás. La referencia de todo eso, no sé si os sonará el trabajo que había hecho hace ¿cuántos años era? Xenakis, en los años 50. Imaginaos lo que estoy diciendo, porque ahora mismo aún me parece aún muy, quiero decir, bastante marciano. Imaginamos en los años 50 hacer ese tipo de cosas, ¿no? El tipo estaba ya trabajando con composiciones, con música electrónica en aquel momento, con composiciones, computers. Imaginamos los computers que tenían en los años 50 y lo que no tenemos ahora, etc. Entonces el tío a nivel de, como de música, yo creo que es una referencia importantísima para entender no sé, o sea, cómo integrar otras disciplinas, sobre todo esto, matemática, biología, teoría de juegos, probabilidad, bla, bla, bla. Bueno, muchas cosas así. Todo esto que os estoy contando y dando tanta chapa está documentado en este blog, así que si a alguien le apetece algún día saber cómo va eso más en detalle, a nivel técnico y demás, está, digamos, bastante bien documentado, más o menos. Siempre la documentación siempre puede ir a máximos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera está en un nivel de corrección bastante que estoy contento de cómo llegué ahí. Y bueno, por lo tanto hay how-tos, explicaciones de instalación del sistema, instalaciones de paquetes, bueno, rollos técnicos demás, incluido la programación, La programación que decide esto, o sea, el código para que luego eso funcione como un instrumento tal. Más cosas. Ahora. Y me diréis, ¿para qué sirve esto? Bueno, ¿esto qué es, no? ¿Para qué sirve? Bueno, para empezar, para experimentar e investigar. Claro, por supuesto, eso está claro.
Pero luego dices, ya, pero en concreto, ¿no? Bueno, en concreto se trata de, no sé, una escultura para qué sirve. O sea, tampoco vamos a entrar ahora en un debate ni filosofía de una serie de conceptualizaciones, pero en este caso yo lo integro en otro proyecto que estoy haciendo con una colega, con una amiga que, por cierto, estoy muy contento de trabajar con ella, igual conoceréis, que es Alba Corral, que se dedica un poco a algo muy parecido a lo que hay en este tema, pero con visuales. Ella trabaja con generatividad digamos, en la imagen, los visuales, la luz y demás. Así que en este caso es un proyecto que hacemos de un live inmersivo. Inmersivo, no sé si alguien o todo el mundo sabe lo que es inmersivo, pero si no repaso así en 2 segundos, que se trataría de romper la escena clásica de escenario y audiencia, sino todo el mundo está en el mismo. O sea, el sonido viene perimetralmente y todos estamos en el mismo espacio. Entonces imaginaos, bueno, estos son imágenes del directo, para que os hagáis la idea. Y dices, ¿qué es eso? Bueno, pues estos son imágenes del directo. ¿Y por qué os explico esto? Pues porque también están estos por ahí tirando algunos soniditos, algunas texturas de paisajes. O sea, en el fondo es un live que hacemos Alba y yo, y estos están... Claro, sí, acercaros sin miedo. No atacan, ¿no? No lo sé. Bueno, se acopla ahora por el micro. Un cable no tenemos, ¿no? ¿Es así? Un cable de mini jack, ¿no? Lo puedes conectar ahí. No muerde, ¿eh? O sea, tranquilas, que es como... Lo más parecido sería una luciérnaga. Es decir, estamos hablando de una inteligencia, o consciencia de inteligencia, bastante sencilla, ¿no? Por lo tanto, es algo así, ¿no? O sea, si en términos de robótica, estamos hablando de algo... Bueno, está por ahí haciendo sus cosas, parece que tenga su vida, pero no es una inteligencia de un sistema de inteligencia artificial que se basa en aprender, el machine learning, que ya sabréis. Entonces se basa en crear las condiciones. Bueno, me callo para que escuchéis un poco. Como dices, ¿qué pasa ahora? Nada, está descansando. Pues no sabes qué va a pasar. Bueno, no sé si, como siempre en las demos, siempre pasa lo que antes hablábamos también, que igual no funciona siempre como querrías que funcione. Un amigo mío le llama efecto demo con gran precisión, porque siempre cuando me enseñas a alguien, mira, y no va. O bueno, no, en este caso algo va. Pero quiero decir, o sea, tiene de alguna manera la reactividad, es decir, está programado con aquello que os he enseñado antes del patch de PD y tal, de manera que hay como unos micro-ritmos, hay varias capas de sonido y de síntesis, hay unas cajas de ritmo, sintetizadores
sintetizadores más de ambiente, tal. Entonces, las pulsaciones de luz dependen de varios factores, por lo tanto no hay una reactividad siempre. No sé si me explico con esto que estoy diciendo. O sea, que a veces hay una cosa más clara de lo que está pasando y otras no. Y ese error, que de hecho es una cosa que alguien que se llama como con una... Fernando i el Xavier perquè van participar a la Raspberry Jam Barcelona 2015 que vam organitzar aquí i el principal organitzador de l'event va ser el Ferran. Bueno, moltes gràcies un altre cop i endavant. No sé si está castellano. No sé si se ha dicho expresamente o no, pero mi proyecto también tiene que ver con un poco con lo que ha hablado él y lo que ha hablado ella. No sé si estaba preparado. Pero la vida artificial y cómo funcionaba, ¿no? Todo eso. Entonces, cuando fui creciendo, pues me dediqué desde el principio al tema de los robots y después me atraía el concepto de poder simular la vida en algún dispositivo electrónico. Comencé con una aplicación de Android que hacía un poco esto y tú podías... Me gustan las estadísticas, las matemáticas, mi presentación es un poco... Yo creo que aquí la gente tiene más rollo de diseño y yo voy por el lado más ingeniería y formación profesional. No, esto, pero me traía las estadísticas, la posibilidad de ver cómo una persona podía generar o pensar una serie de procesos, de algoritmos, ¿vale? Y realmente ver cómo reaccionaban estos con el tiempo, ver cómo interactuaban entre ellos, dejarlos ahí sueltos para que evolucionasen y ver realmente pues, cómo iban evolucionando y cómo reaccionaban y qué pasaba con ellos, ¿no? Y al descubrir la Raspberry, también se hizo la Raspberry Pi, dije, hostia, pues puedo utilizar pantallas LED suficientemente grandes como para darle un rollo más también visual a todo el proceso, ¿no? Y entonces lo que hice, lo que hice, ¿vale? Era creé esta lo que yo le llamo la Lightbox, ¿no? De alguna manera sería como la vida dentro de una caja, ¿vale? Una vida artificial, que se basa básicamente en dos tipos de especies, ¿vale? Que serían las especies azules y las especies amarillas, ¿vale? Que tienen una serie de parámetros y que se alimentan de lo blanco. Sería como un maná que también podríamos decir, de alguna manera podríamos hacer un símil, que las especies son herbívoros y los blancos serían como las plantas, ¿vale? Pero entonces también tienen una serie de procesos de que las plantas evolucionan por sí mismas, tienen unos parámetros y unos algoritmos que hacen que evolucionen, ¿vale? Y simplemente sin que tengan que luchar las dos especies entre ellas, porque las dos son herbívoras, no se asesinan entre ellas, no se comen, ¿vale? Simplemente pues puedes ver cómo evoluciona el sistema. Es como un ecosistema virtual donde los diferentes individuos pues van viviendo y van muriendo y van reproduciéndose. Bien, ¿qué no es la Lightbox, ¿no? Porque cuando la gente ve esto me dice muchas veces, es muy bonito, pero como si fuesen luces que no tienen ningún sentido, aleatorias, que ponen allí, que se vayan encendiendo apagando luces y ya está. Y dices, no son simplemente luces que se encienden y se apagan, ¿no? Tampoco, también mucha gente me lo dice, no es el Game of Life, ¿vale? Porque hay un juego clásico, que es el Game of Life de Conway, que de alguna manera hay unos patrones que se van reproduciendo y tú puedes ver cómo esos patrones evolucionan y hay patrones que consiguen sobrevivir, hay patrones que acaban muriendo, patrones que interactúan con otros patrones, ¿vale? A mí me gustaba el concepto visualmente de ver cómo hay una serie de píxeles que se mueven y cómo evolucionan en la pantalla, o en la panel, pero el proceso realmente, los algoritmos que hay ahí no tiene nada que ver con el Game of Life original, ¿vale? Y bueno, evidentemente puedes jugar con ellos, puedes cargártelos a todos, puedes extinguir una especie, no hay problema. Vale. El concepto, aparte de que a mí me gusta y me parece muy interesante el hecho de poder meter en una caja de madera pues un ecosistema virtual, también tiene otro aspecto que es el aspecto educativo,
¿Vale? El aspecto educativo en varios sentidos. Desde el punto de vista de programación, tú puedes aprender a programar modificando los parámetros de las especies, y también tiene aunque yo no soy biólogo ni nada de eso, es decir, que los conceptos que he utilizado son muy básicos, también puedes aprender ciertos conceptos de cómo funciona la biología o los ecosistemas, viendo cómo modificar una serie de parámetros alteras el comportamiento de la especie o del comportamiento de la otra de manera indirecta, ¿vale? Y eso también es interesante desde el punto de vista educativo. Entonces yo pensé, pues eso tiene un elemento que tú puedes enseñar a los niños y puedes enseñarles no solo programación, sino a montarlo, a programar y además a entender cómo se relacionan especies con las otras, ¿vale? Y un poco toda esa mezcla de intereses es lo que me llevaba aquí, ¿no? Bueno, eso me he saltado, es lo que explico aquí. Vale, era eso, básicamente un poco mantener la filosofía STEM, plasmarlo aquí de alguna manera donde tú puedas enseñar todos estos conceptos, es decir, desde cómo diseñas la madera, cómo conectas todo el tema electrónico, cómo aprendes a programar de manera básica, porque está pensado para que sea fácil de programar, ¿vale? Y también aprendes una serie de conceptos de biología. Y además, por último, pero la gente también me lo comenta, que bueno, hay gente que lo ve muy hortera y hay gente que lo ve bonito. Vale, entonces, pues esto lo ponen ahí y es que es chulo, yo me quedo encantado mirándolo, ¿vale? Si no hace nada, simplemente haciendo las luces, pero a mí me gusta. Y hay gente que también simplemente para tenerlo ahí, pues ya estaba bien, ¿vale? Vale. Bueno, eso es lo que he contado antes, ¿vale? Simplemente es los elementos, tenemos las dos especies, la tercera que sería como el alimento de las especies. Las luces estas que se ven de color rosa es cuando hay las dos especies en la misma celda compitiendo por el alimento. No se matan entre ellas, simplemente pues compiten a ver quién pues, se come más o menos elemento blanco, ¿vale? Perfecto. Aquí ya un poco más técnico, yo he visto que aquí no iba por el lado técnico, pero bueno, da igual. Lo que necesitamos aquí es, a nivel de hardware es bastante sencillo. Necesitas una Raspberry Pi, un panel LED, una fuente de alimentación, porque no puedes alimentar la Raspberry y el panel a la vez, porque gasta demasiado el panel. Y después lo que quiero hacer es, en la próxima iteración que ya tengo pensada, pero no he podido implementarla aún, es, en vez de utilizar la programación directamente, entrar por la consola y permitir programar esto, poner unos potenciómetros donde tú puedas alterar los parámetros que ahora veremos, ¿vale? de cada especie directamente en tiempo real. Es decir, ahora quiero cambiar el parámetro, del parámetro X de la especie azul, ¿vale? Pues le das y ves cómo en tiempo real evoluciona y se extingue o se come todo o bueno, pasa lo que sea, ¿vale? Y puedes ver realmente cómo reacciona el ecosistema de alguna manera tú haces como de Dios y alteras la situación, alteras el comportamiento y ves cómo evoluciona el sistema en nuestro ecosistema virtual, ¿vale? Después, vale, el tema de eficiencia es demasiado técnico, no pasa nada, es los drivers para controlar el panel están ahí, todo está colgado en el GitHub, ¿vale? Aquí tenemos los drivers que me he inspirado en varias personas, y no he hecho yo el driver desde cero, sino que había gente que había hecho el driver y lo han inspirado en ellos. Y aquí vendría a definir un poco, para que se pueda ver, los parámetros básicos que estamos utilizando, ¿vale? Para parametrizar cada una de los elementos, que son tres elementos. Primero sería el maná, que serían las luces blancas, ¿vale? Aquí podemos definir pues, la expectativa de vida, las posibilidades de nacer de manera aleatoria. Eso significa que para que no se extingan, yo lo tengo configurado para que siempre existan semillas aleatorias que nazcan, aunque no tengan motivo para nacer, es simplemente para que se mantenga el sistema en movimiento. Si esto lo pones a máximo, ¿vale? Entonces, perdón, a mínimo, lo que pasaría es que realmente aquí se podría extinguir, ¿vale? Una especie. Pero bueno, yo lo intento mantener siempre vivo, ¿vale? Y entonces pues tienes las posibilidades de muerte, la energía que generan por ciclo, ¿vale? Es decir, esto es un bucle que va haciendo como turnos, ¿vale? Pues en cada turno la energía que puede generar el maná, ¿vale? Después tenemos
las especies, que tienen unos cuantos parámetros más, pero en el fondo la idea es la misma, la energía que necesitan para poder reproducirse, la energía que necesitan para poder alimentarse. Eso, si tú le pones, eso es lo eficientes que son. Contra menos energía necesiten, más eficientes son y más tiempo pueden vivir con menos energía. Entonces, si aquí, por ejemplo, tú puedes hacer el típico de ponerle una que tenga mucha capacidad para reproducirse, por ejemplo, o que tenga mucha expectativa de vida, pero a la vez que necesite mucha energía para reproducir, para poder vivir. Entonces, aunque tenga mucha expectativa de vida, es muy ineficiente, y a menos que tú después parametrices el maná para que también dé mucha energía, ¿vale? Al final acabará muriendo, aunque tenga muchas más posibilidades de vivir, en teoría al principio. ¿Vale? La energía de inicio de cada especie, y con eso podemos jugar, la gracia es que todo eso de alguna manera quedaría, no puedo poner un potenciómetro para cada uno de los parámetros, porque debería una colección infinita aquí, un montón de potenciómetros, pero sí que, aquí lo comento en los próximos pasos, ¿vale? La idea es que en vez de tener, siempre vas a tener una parametrización total desde el código. Entonces, tú tienes una especie de API preparada donde tú puedes parametrizar eso y modificar hasta cualquier tema del comportamiento, y entonces puedes hacer lo que quieras. Pero puedes tener una parametrización simplificada desde unos potenciómetros que serían ya apañados para que hagan una mezcla de parámetros equilibrada, donde tú podrías jugar y podrías alterar el comportamiento esto. Espero que os parezca interesante, y aquí tenemos la caja de la vida. Hay que decir que siempre he sido muy experimentado. Hace años hice el primer taller de arquitectura efímera en Isaba, y de tanto hacer efímero que al final me he cogido el material más efímero de todos, que es el sonido, y lo estoy trabajando, ¿no? Yo he hecho una tesis doctoral sobre el sonido y la arquitectura, que se llama Espacios Sónicos. Es una tesis muy interesante porque es mirar de aplicar el sonido de otra manera que los acústicos, ¿no? O sea, de una manera más amplia. La tesis se dedicaba a hacer sonido, la relación sonido-forma, sonido-espacio y sonido-cuerpo, pero hoy aquí solamente voy a explicar unos experimentos que hice, dos experimentos que son del sonido a la forma y de la forma al sonido. El primer experimento es sonomorfismo y es aquí se ve un audio, tenemos un audio, luego tenemos aquí una superficie en la cual se ve muy claramente la estructura de la música o del sonido. O sea que es un proceso que visualiza muy bien o que te da más datos sobre el sonido, por lo que tú oyes. Y luego claramente se podría imprimir en 3D print. Entonces aquí es el resultado final, que cogimos 19 samples de audio de 10 segundos, o sea, son muy cortos. Pero, por ejemplo, ya se puede comparar la samba, como baila, con, por ejemplo, no sé, el glitch de Alba Noto, que es una estructura muy estructurada, por ejemplo, con el Experimental de John Cage, etcétera, etcétera. Incluso hay Mozart y, por ejemplo, y este que es Debussy. El proceso de cómo se hace, o sea, se coge un audio y del audio se pasa por un programa que se llama Soundplot. Entonces, este Soundplot te da una superficie o puede ser también un modelo 3D. Depende si es de los parámetros curvas o etcétera, ¿no? Y ahora, bueno, lo siento porque yo tenía el sonido puesto, pero es una sonificación
La sonificación es interesante porque no solamente en arquitectura, sino básicamente en todos los aspectos. Por ejemplo, aquí tenemos los datos meteorológicos, pero podrían ser datos bursátiles o datos de otro tipo que se procesan y, por ejemplo, aquí se ha utilizado Processing, pero podría haber otro programa que lo utilizaras, y luego todos estos datos pasan a Pure Data, que es un programa de lenguaje de programación y de sonido. Entonces ahora os voy a explicar la sonificación de mi propia tesis. O sea, fue muy divertido porque al finalizar el discurso les dije, ¿queréis oír cómo suena mi tesis? Entonces, es la estructura de la tesis, digamos, con todas las páginas, el index, el body quiere decir el sonido forma, el segundo body es el sonido cuerpo, bueno, el sonido forma, el cuerpo y tal. Digamos, tengo todo marcado, toda fila de los números, que son los números de página. Y también tengo marcado estas hojas, que es una hoja que siempre es la hoja que separa, ¿no? Vale. Pues, entonces aquí, esto es Pure Data. Entonces, se hace, primero, se cogen todos los números y se hace un archivo de texto, se ponen los números en vertical, etcétera, etcétera. Y luego ese archivo de texto se puede pasar en Pure Data aquí a una gráfica. ¿Vale? Una vez tenemos esto hecho, se pasa también a armónicos, aquí, y luego, por último punto, veis los cuadraditos de arriba. Es que hubiera estado bien traer el Pure Data y enseñaroslo, ¿no? Pero bueno, lo siento, no sabía si podía traerlo o no, o si había tiempo. Pero bueno, estos puntos serían los que dan el ritmo. Son las cajas de bombo o así. Ya está, nada más. El otro sonido de... Ah, sí, el sonido. Claro, vale. Quiero enseñar el sonido. Y ahora llega el momento de que, bueno, preguntáis lo que queráis a los ponentes y hasta la próxima. En principio tenemos pensado hacer una al mes, si fuera posible. Y siempre estamos abiertos a recibir nuevas propuestas o gente interesada en presentar su proyecto, que puede ser de cualquier tipología. Y bueno, muchas gracias y nos esperamos a la próxima también.